Eh, pero bueno, ahora vamos a pasar a otro tema que a la mayoría de ustedes les causó problemas. Yo creo que esto ya no depende tanto de las matemáticas en sí, de que sepan matemáticas o no, sino creo que es porque algunos de ustedes se apuraron a leer o simplemente no saben leer. Perdón por decirlo así, pero no leyeron, no comprendieron la pregunta, a pesar de que estaba clara. O tal vez simplemente no sepan cómo vaya esto. ¿Ya? Este tema es justamente el tema de porcentajes. ¿Ya? ¿Qué son los porcentajes? Ya, me salté algunos temas del curso básico porque vi que en general la mayoría sí dominaba por ejemplo, la regla de tres, sí dominaban las operaciones aritméticas básicas. Me salté estos temas. Como no tengo tiempo infinito para darles tantas clases, bueno, voy a ir a los que más me pidieron en la encuesta y a los que más vi que tuvieron problemas. En este tema de aquí, hasta los que tuvieron mejor nota, fallaron las preguntas, ¿ya? O sea, hasta los que sacaron 93 sobre 110, que casi no, ¿cuánto era que sacaron? Los que sacaron 100 sobre 110, hasta ellos tuvieron problemas. Pues, justo por estas preguntas es que nos sacaron notas más altas, ¿ya? ¿Qué son los porcentajes? ¿Ya? Los porcentajes, los porcentajes son formas alternativas de escribir fracciones donde el denominador es 100, ¿ya? Son formas alternativas de escribir eh, fracciones donde el denominador es 100. También podemos decir que también son formas alternativas de escribir números que tienen eh, dos cifras decimales, ¿ya? Los porcentajes seguramente sí los han visto, no creo que sea novedad para ustedes. Ups. Seguramente los han visto, ¿no es cierto? Los porcentajes son un número, por ejemplo, el 100, el 100 acompañado de este simbolito, ¿no es cierto? Que es un punto, una raya diagonal y otro punto. Este se le llama el por ciento, ¿ya? Y estas son justamente formas alternativas de escribir fracciones donde el denominador es 100, ¿ya? Entonces, ¿qué significa 100%? ¿Ya? Si es que alguien no lo tiene claro, el 100% es lo mismo que escribir 100 sobre 100, ¿ya? ¿Qué significa 23%? Esto es lo mismo que escribir 23 sobre 100, ¿ya? Esto es cambiando las fracciones. ¿Qué significa, digamos, la del 500%, que es la que fallaron algunos? ¿Qué significa 500%? Este número 500% es justamente 500 sobre 100, ¿ya? En cuanto a formas alternativas de escribir, o sea, en vez de escribirlos como fracciones, también se los puede escribir como decimales, ¿no es cierto? En vez de escribir 100%, yo puedo escribir al 100 y corro la décima dos cifras, ¿no es cierto? En vez del 00, pongo aquí la décima, ¿no es cierto? Y esto al fin y al cabo nos queda 1,00, que es simplemente 1, ¿ya? En vez de escribir 23%, escribo el 23 y corro la décima dos cifras, ¿no es cierto? 1, 2, entonces le queda aquí la décima, la coma, ¿no es cierto? Y tengo que completar con un 0, obviamente. Al 500, ¿no es cierto? Al 500%, lo puedo escribir como 500, corro la décima dos cifras, ¿no es cierto? 1, 2, y queda 5,0, que es simplemente el 5, ¿ya? ¿Ya? Los porcentajes no son tan difíciles de entender esto de aquí. Supongo que a nadie le cuesta entender esto, ¿no? Ah, es el 100 sobre el 100, perfecto, el 23 sobre el 100, o simplemente correr la décima a dos cifras, ¿no es cierto? Y ahí ve lo que me sale, ¿ya? Pero ¿por qué se utilizan tanto los porcentajes?
Es porque nos ayudan bastante a entender la información que se nos presenta, que tenemos enfrente de nosotros, ¿no es cierto? Porque cuando uno ve en las noticias, ¿no es cierto? Que escucha algo, por ejemplo, que dicen el 100% de ni sé cuántitos, ¿cierto? Ustedes escuchan el 100%, o yo escucho, o al menos yo escucho el 100%, y a mí lo que se me ocurre, lo que digo, 100%, lo que se me ocurre es la totalidad, la totalidad. ¿Cierto? Algo así como lo que dicen, por ejemplo, los hospitales, ¿no es cierto? El 100% de las camas del Hospital Carlos Andrade Marín están ocupadas. ¿Qué significa eso? 100%, es la totalidad. Todas las camas del Hospital Carlos Andrade Marín están ocupadas, ¿cierto? Cuando uno escucha, por ejemplo, el 0%, ¿no? A uno se le ocurre, la nada, ¿no es cierto? Por ejemplo, el 0% de los entrevistados aseguró estar conforme con la situación actual del país, algo así, ¿cierto? 0% es la nada. Ninguno de los entrevistados estuvo de acuerdo con la situación actual del país, algo así, ¿no es cierto? Eh, Eso es lo que a una persona, ¿no es cierto? Eh, digamos, normal se le ocurre cuando ve el porcentaje, ¿no es cierto? Otro porcentaje habitual es del 50%. ¿Qué piensa uno cuando escucha el 50%? La mitad, ¿cierto? El 50% de los asientos en el vuelo estuvo ocupado. ¿Cómo interpreta eso? El 50% de los asientos en el vuelo. La mitad de los asientos en el vuelo estuvo ocupada, ¿cierto? Pero también nos ayuda a entender otras cosas, ¿no es cierto? A veces dicen, por ejemplo, esto de las pruebas de paternidad, ¿no es cierto? O sea, que nunca le dicen, usted es el padre del hijo, ¿no? Le dicen, según la prueba del ADN, ¿no es cierto? Hay 99% de probabilidades de que usted sea el padre del hijo, ¿no es cierto? O sea, es una probabilidad bastante alta, digamos. O sea, es casi improbable que la persona que se hizo el test de ADN no sea el papá del hijo, ¿no es cierto? O sea, ese 1% que sobra, digamos, es por algún, pucha, es un error así, tal vez del test, tal vez, pero es algo bastante insignificante, ¿no es cierto? Cuando uno piensa en 99% dice, casi todo, ¿no es cierto? ¿Cómo le decía? Casi todo. Y cuando uno piensa, digamos, en el 1%, tal vez uno piensa en algo así como casi nada, ¿cierto? Pero depende bastante de cuál sea el número, de cuál sea el contexto, ¿no es cierto? Uno piensa en 1% de 1 millón, pues ya es alguito, ¿no? Pero bueno, cuando hablamos de porcentajes, en verdad lo importante es leer exactamente cómo se presenta el porcentaje, ¿ya? Y en esto fallaron, voy a decir casi todos. Creo que hubieron 9 personas que dieron el examen y que sí hicieron, eh, eh, se resolvieron las preguntas correctamente, ¿ya? Entonces, hay dos formas comunes en las que aparecen la información presentada con porcentaje, ¿no es cierto? La primera es decir, voy a ponerlo así, el tanto por ciento de una cantidad. La primera forma en la que aparecen los porcentajes en las noticias, en los artículos, ¿no es cierto? La otra es una cantidad aumenta, y voy a ponerle esto con rojo, porque aquí es donde se equivocaron. Carajo, no quería ponerse con rojo. Bueno, ya no. Aumenta o disminuye un tanto por ciento. ¿Ya? Entonces esto voy a señalar con rojo en el caso. ¿Ya? Y es muy importante leer lo que dice la información. Ya, voy a poner ejemplos de cuando aparece el tanto por ciento de una cantidad, ¿cierto? Ya habíamos hablado de eso, ¿cierto?
tenemos, por ejemplo, que un ejercicio rápido, ¿cierto? En un vuelo comercial, el avión tiene la capacidad de, pongamos, 90 pasajeros. El 30%, ¿cómo es el 30? Más fácil. El 50% de los asientos estuvieron vacíos. ¿Cuántos asientos estuvieron vacíos? Una pregunta muy sencilla, muy directa. ¿Ya? ¿Quién quiere responder esta pregunta? Un vuelo comercial tiene capacidad para 90 pasajeros. El 50% de los asientos estuvieron vacíos. ¿Cuántos asientos estuvieron vacíos? Ya nos dieron una respuesta. Valero les dice que es 45. ¿Ya? ¿Cómo lo hizo Leslie? ¿O cómo se le ocurrió? Bueno, no sé, pero lo más seguro es que volvió a ver acá, ¿no es cierto? Y dijo, 50%, la mitad, ¿no es cierto? ¿Cuál es la mitad de 90? ¿Cuál es la mitad de 90? Es 90 dividido entre 2. 45. Correcto, 45. 45. 90 dividido entre 2, esto es igual a 45. ¿Ya? Pero para pensarlo en forma de porcentajes, vamos a trabajar directamente con los porcentajes. Cuando hablamos del tanto por ciento de una cantidad, a la cantidad le vamos a multiplicar por el tanto por ciento. ¿Cierto? En este caso de aquí, tenemos 90 pasajeros, que es la cantidad, y tenemos el porcentaje, ¿cierto? El 50% de los asientos, ¿cierto? Entonces, al 90, que es la cantidad, le voy a multiplicar por el 50%. Y como ya vimos que el 50%, esta es una forma de escribir una fracción, ¿no es cierto? Esto es lo mismo que poner 90 por 50 dividido entre 100. ¿Ya? Y aquí puedo simplificar algunas cosas, ¿no es cierto? Puedo simplificar este 0 con este 0 de acá, este 0 de aquí con este 0 de acá. Acá me queda simplemente un 1. Lo que me queda al final es 9 por 5, que es igual a 45. ¿Ya? Es lo mismo que en este caso de la mitad, que era sencillo, ¿no es cierto? Pero acá es el proceso completo, ¿no es cierto? Con porcentajes y toda la definición de porcentaje, ¿no es cierto? ¿Ya? En esto no tenían tanto problema. ¿Ya? Bueno, miento, pues ya les voy a poner un ejercicio más adelante, en el que fallaron un poquito. En lo que tuvieron problemas cuando les ponía, aumenta o disminuye un tanto por ciento. Seguramente, algunos de ustedes, o a varios de ustedes, han de haber visto este ejercicio en la prueba de educación, ¿no es cierto? A ver, la cantidad de accidentes causados por peatones aumenta en un 500% con respecto a los del año pasado. Si el año pasado hubieron 2 accidentes causados por peatones, ¿cuántos accidentes existieron este año? ¿Ya? La cantidad de accidentes causados por peatones aumenta un 500% con respecto a los del año pasado. Si el año pasado hubieron 2 accidentes, ¿cuántos accidentes existieron este año? ¿Ya? La mayoría de ustedes utilizó el método que está acá arriba, ¿no es cierto? Supongo que algunos han de haber visto este ejemplo, ¿no es cierto? Y la mayoría de ustedes utilizó el método, ¿no es cierto? A ver, no sé si lo pensaron así, pero seguramente hicieron esto. A ver, cantidad, que es el 2, por 500%. Ok, cantidad, que es el 2 por el 500%. Así me enseñaron, ¿no es cierto? 2 por 500%. Y el 500% ya vimos arriba, que es 2 por, bueno, vamos a ponerlo, 500 sobre 100. Puedo simplificar los ceros. Perfecto. 2 por 5 es 10.
¿Vieron que entre las opciones estaba el 10? Que la puse para confundirlos. Dijeron, perfecto, la respuesta es 10. Dijeron, ya, con esto ya paso al preuniversitario. Y luego le salió que la pregunta estaba mal, porque la respuesta resulta que era 12. Y seguramente ustedes se preocuparon, ¿no es cierto? ¿Ya? La trampa estaba aquí. No dice que la cantidad de accidentes causados por peatones es el 500% con respecto al año pasado. No dice es el 500%. Aquí dice aumenta en un 500%. Entonces, lo que ustedes descubren al multiplicar el 2 por el 500%, que nos sale el 10, este de aquí es el aumento, voy a escribirlo, aumento con respecto al año pasado. ¿Ya? Lo que ustedes descubrieron cuando multiplicaron al 2 por el 500%, que nos sale 10, es el aumento con respecto al año pasado. Lo adicional, lo extra, pero no es el total, eso es solo el adicional, lo extra. El total, ¿no es cierto? El total es igual al original más el extra. Originalmente hubieron 2 accidentes. El extra, el aumento que hubo este año fue de 10 accidentes, entonces la respuesta en verdad era 12. ¿Ya? Una gran cantidad de ustedes respondió 10. Esta es la que más se equivocaron, la pregunta en la que más se equivocaron, literal, entre todas las que habían, entre las preguntas tan difíciles que había, ¿no es cierto? Como determine dónde está el vértice de esta parábola, o determine cómo debe ser la gráfica de esta función. No, en esta se equivocaron más, ¿no es cierto? Porque seguramente no vieron o tal vez no se enteraron de que cuando algo aumenta en un tanto por ciento, ¿cierto? No es simplemente cuestión de multiplicar la cantidad por el porcentaje. Aquí hay algo que tienen que tomar en cuenta, ¿no es cierto? Que si es que decimos, vamos a escribirle aquí, una cantidad, y en negrita, aumenta en un tanto por ciento, la fórmula es la siguiente. Ya lo que ustedes tienen que hacer es que a la cantidad le deben multiplicar por el 100% y aquí le deben aumentar, le deben sumar el tanto por ciento. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Cierto? Porque la cantidad está aumentando, ¿no es cierto? No solo que es del 100% la cantidad original, sino que además aumenta cierta cosa, ¿no es cierto? Por ejemplo, ustedes cuando escuchan, por ejemplo, lo más sencillo es pensar en esto, ¿cierto? El día de ayer la vecina vendió, no sé, 70 panes. La panadera vendió 70 panes, ¿cierto? El día de hoy, las ventas aumentaron en un 100%. ¿Ya? ¿Qué significa eso de que aumentaron en un 100%? ¿Qué significa que aumentaron en un 100%? ¿Que vendió de nuevo 70 panes? No, porque aumentaron en un 100%, ¿cierto? O sea, no solo que es El doble quizás. exactamente, el doble. Aumentaron un 100% significa que es el doble, ¿cierto? Entonces, no solo vendió 70 panes, sino que ahorita vendió 140 panes, ¿no es cierto? Entonces, decimos que la cantidad era 70, ¿no es cierto? Y aumentó en 100%, entonces aquí debería ser 100% más el aumento, que es el tanto por ciento, más el 100% del aumento, y esto me queda 70 por 200, 100 más 100 es 200, por 200%. El 200% es básicamente 2, entonces el resultado es 140. ¿Ya? Acá arriba, en el de los peatones, ¿no es cierto? ¿Qué tenían que haber hecho, ¿no es cierto? Al 2, como aquí nos dice que aumenta, al 2 le teníamos que multiplicar primero por el 100%, ¿cierto? ¿Ya? Y a eso le debimos aumentar el 500%.
Porque dice aumenta, no dice es, dice aumenta. O sea, es añadido, ¿no es cierto? Entonces tenemos que añadirle algo. 2 por 100% más 500%, 100 más 500 nos da 600, entonces nos queda 2 por 600%. El 600% es justamente 6, entonces queda 2 por 6, que es 12. ¿Ya? Justo lo que es lo mismo que nos acaba acá, ¿no es cierto? Aumentarle el 10 extra al 2, o sale el 12. ¿Ya? Eso es en lo que se confundieron la gran mayoría de ustedes. ¿Ya? Entonces recuerden la fórmula. Cuando una cantidad aumenta en un tanto por ciento, a la cantidad le multiplicamos por el 100% y además le tenemos que sumar, o sea, al 100% le tenemos que sumar el tanto por ciento que aumenta. ¿Ya? Es muy distinto cuando se dice directamente la cantidad es el tanto por ciento, ¿no es cierto? Entonces, no es lo mismo decir la cantidad de causados por peatones aumenta en un 500% que decir la cantidad de accidentes causados por peatones es, ¿ya? Es muy distinto decir es que aumenta. Es muy distinto decir es que disminuye, ¿ya? Voy a poner otro ejemplo en el que también se equivocaron bastantes. ¿Cuál era? ¿No es cierto? Unos biólogos están preocupados por un animal en peligro de extinción. ¿Cierto? De acuerdo con estos científicos, la cantidad de animales, de especímenes, voy a poner en negrita. No lo puse en negrita justamente en el examen de ubicación para confundirlos, sí, pero sé que sí lo iban a hacer. La cantidad de especímenes se redujo, voy a ponerle, se redujo, disminuyó, ¿cierto? Lo mismo, en un 25% con respecto a las del censo anterior, en la que se contabilizaron 320 animales. ¿Cuántos especímenes existen en la actualidad? ¿Ya? Aquí lo que hizo la mayoría, esta es la segunda, si la pregunta de acá arriba del 500% fue en la que más se equivocaron, esta de aquí es en la segunda, en la que más, o sea, la segunda peor en la que les fue, ¿ya? Lo que hicieron, ¿no es cierto? Dijeron, ve, 320, 25%. Fácil, easy, ¿no es cierto? 320 por 25%, ¿cierto? El 25% es un cuarto, ¿no es cierto? Y ya hicieron esto, no sé, lo metieron a la calculadora, hicieron como se debía, no sé. Esto sale 80, perfecto. Entre las opciones está 80, listo, esto está. Muy bien. Punto para mí. Y obviamente se equivocaron, porque no tuvieron en cuenta que aquí dice se redujo. ¿Ya? No es lo mismo decir la cantidad de especímenes es un 25% con respecto a las del censo anterior que decir se redujo. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes, bueno, los que lo hicieron mal, ¿no es cierto? Cuando ustedes pusieron el 320 y le multiplicaron por 25% y le salió 80, este 80 de aquí no es la cantidad actual, sino es la cantidad que se redujo. ¿Ya? En vez, en vez de ser la cantidad actual, es la cantidad que se redujo. Es decir, que en vez de tener 320, actualmente tenemos 320 menos esos 80 especímenes que perdimos en el camino, ¿no es cierto? Y esto nos da 240, ¿correcto? Esto nos da 240, ¿ya? Entonces, ese 80 que encontraron ahí no es la cantidad actual, sino es la cantidad que se redujo, ¿ya? Y para eso también tenemos una fórmula muy parecida a la de acá arriba, ¿no es cierto? Una cantidad disminuye en un tanto por ciento. Entonces, ¿cómo encontramos
el valor de una cantidad que disminuye en un tanto por ciento, lo que tenemos que hacer es multiplicar la cantidad por el 100%, y es parecida a la de acá arriba, ¿no es cierto? Pero como acá arriba aumentaba, poníamos el más. Como acá abajo disminuye, obviamente ponemos el menos. Menos del tanto por ciento. Perdón, ya mi tableta ya está muriendo, entonces se me cuesta escribir. Ya. Entonces, en el caso de estos animalitos, ¿no es cierto? La operación que debimos haber hecho, bueno, puede haber sido así, ¿no es cierto? Dice, 320 por 25% es igual a 80. Esto es lo que se redujo. Entonces, 320 menos 80, 240. Perfecto, esa es la respuesta. Pero también lo pudimos haber hecho de esta forma de acá, ¿no es cierto? Teníamos que 320 son los que habían y se redujeron. Entonces, esto lo multiplicamos. Se redujeron, entonces, del 100% se redujeron en un 25%. Entonces, tenemos que restarle el 25%. ¿Ya? Y el resultado de esto, ¿no es cierto?, nos va a dar 320 multiplicado 100 menos 25, 75%. ¿Ya? 320, el 75% lo podemos escribir como 70. Algunos ya saben que es 3/4, ¿no es cierto? Pero bueno, vamos a hacerlo completo. Se lo puede escribir como 75 dividido entre 100, ¿cierto? Este 0 muere con este 0 de acá. Acá esto lo puedo simplificar. Esto me queda 5. Lo puedo simplificar. Esto me queda 15. Perdón, esto me queda 2. Acá lo puedo simplificar. Esto me queda 15. ¿Ya? A este 2 lo puedo simplificar. Aquí me queda 1. A este 32 lo puedo simplificar con este 2, ¿no es cierto? Y me queda 16. Y si lo hice todo bien, claro, 16 por 15 nos da justamente 240, que nos salió acá arriba. ¿Ya? Entonces, en esto es lo que se confundieron la gran mayoría de ustedes. Y esto me preocupa un poco porque, bueno, independientemente de si ustedes siguen una ingeniería o una ciencia, esto de los porcentajes se ve a cada rato en las noticias, ¿no es cierto? Y es la forma en la que, es la forma en la que les engañan a veces con la publicidad engañosa, ¿no es cierto? O los diarios amarillistas, ¿no es cierto? Ponen a veces, por ejemplo, aparece noticias como la cantidad de estudiantes que se jalaron el examen final de tercero de bachillerato aumenta en un 500% con respecto a las del año pasado, ¿cierto? Y las personas que no saben utilizar porcentajes se asustan. 500%, eso es bastantísimo, ¿no es cierto? Pero es que la noticia tiene cierta malicia, porque a lo mejor, digamos que el año pasado se jaló una persona, ¿cierto? Se jaló una persona, y se aumentaron en 500%. El 500% suena bastantísimo, ¿cierto? Pero si se jaló una persona el año pasado, el año actual, ¿cuántas personas habrán jalado ese examen? ¿Quién sabe la respuesta? ¿Cierto? Si el año pasado fue una persona y esta vez aumentó, ojo, aumentó en 500%, ¿cuántos se jalaron actualmente? 6, correcto, Pablo Cuichano. Correcto, 6, ¿no es cierto? Porque al 1 lo multiplicamos por el 100%, y como aumentó, no dice dice aumentó, le sumamos el 500%, ¿cierto? Entonces, 100% más 500%, ¿no es cierto? Esto nos queda 1 por 600%, que es 6, y esto nos da 6, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, esto de los porcentajes es importante saber interpretarlo, saber leer, ¿no es cierto? No es lo mismo decir es que aumentó, no es lo mismo decir la cantidad de, por ejemplo, la cantidad de personas que se jalaron en el examen es el 10% de los estudiantes. Eso es una cosa, ¿no es cierto? Es el 10% de los estudiantes. Si hay 320 estudiantes, 32 se jalaron, y es bastante, ¿no? Que decir, aumenté un 10% con respecto a las del año pasado. Entonces, eso tiene otra connotación, ¿no es cierto? El año pasado capaz que se jalaron, qué sé yo, 10.
aumenté un 10%. Entonces, este año se jalaron 11. Bueno, ustedes pueden hacer los cálculos en eso, ¿no? Pero es distinto, ¿no es cierto? Entonces, es importante, y bueno, perdón que lo ponga así, pero es importante saber leer lo que dice, ¿no es cierto? Y no ser sorprendido por este tipo de preguntas capciosas, ¿ya? ¿Y por qué o sea, ¿y por qué me preocupa esto? Porque no solo son mis preguntas las que les puse en la prueba, las que son capciosas. A veces es la información en las noticias, la información en las propagandas, las que es capciosa y les trata de engañar, ¿no? ¿Ya? Entonces, espero que de aquí en adelante ya nunca más se confundan en esto. Es muy distinto decir la cantidad de especímenes es un 25%, si es que dijera el ejercicio, es un 25% de las del censo anterior, la respuesta sí era 80, pero aquí dice se redujo. Y la respuesta es 240. Y entre el 80 y el 240 hay una gran diferencia, ¿no es cierto? Ya no es que sean parecidos, ¿no? O sea, es distinto que hayan 80 de estos animalitos a que hayan 240, ¿ya? Si quiere hay más esperanza con los 240. ¿Ok?